Atalía, la usurpadora del trono y su reinado de terror. Imagina esto. Eres un niño escondido en un templo antiguo mientras afuera una reina asesina ordena matar a todo tu linaje. Tu aliento se congela, tus lágrimas caen en silencio. Y sabes que si te descubren, tu sangre marcará el fin de una promesa divina. Esta no es una leyenda, es la historia real de Atalía, la única reina que gobernó Judá, y la mujer que desató el terror para borrar el legado del rey David. ¿Cómo llegó al poder? ¿Y por qué su nombre fue borrado de las crónicas sagradas? Quédate aquí, porque lo que viene cambiará tu forma de ver la Biblia. Mi nombre es Carlos. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que hoy soy tu guía en este viaje a un pasado donde la ambición superó el miedo a Dios. Todo comienza con una princesa, Atalía, hija de Acab y Jezabel, reyes de Israel. Sí, esa Jezabel, la infame adoradora de Baal. Desde niña, Atalía aprendió que el poder se toma, no se hereda. Y cuando la casaron con Joram, rey de Judá, no fue para sellar una alianza, fue para infiltrar la línea de sangre davídica. Pero Atalía no era una peón, era una estratega. Tras la muerte de su marido, su hijo Ocosías ascendió al trono. ¿Cuánto duró? Un año antes de que Jehú, ungido por Dios para limpiar Israel de idolatría, lo asesinara. Aquí, amigos, es donde la historia se pone oscura. Atalía dio su oportunidad. Si no había rey, ella sería reina. Pero había un problema. Los hijos de Ocosías, sus propios nietos, eran legítimos herederos. Su solución, matarlos a todos, cada uno, sin piedad, sin remordimiento. 2 Reyes 11:1 lo dice claro. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Imagínalo, una abuela empuñando dagas contra su propia sangre, pero hubo un superviviente. Joás, un bebé de 1 año, fue rescatado por su tía Josaba y escondido en el templo de Jerusalén. Sí, el mismo lugar donde Atalía adoraba a Baal. Ironía divina quizá, pero este niño sería su sentencia de muerte. Ahora piensa, ¿cómo mantuvo Atalía su poder 6 años? Con terror. Eliminó rivales, impuso el culto a Baal y silenció a los profetas. Judá se convirtió en un reino de sombras. Pero en el templo, un sacerdote llamado Joiada tramaba algo grande, y Atalía ni lo sospechaba. Pero eso, querido espectador, es una historia para la siguiente parte. ¿Crees que una mujer capaz de matar a sus nietos merecía piedad? La respuesta te sorprenderá. La oscuridad nunca es eterna. Y en el corazón del templo de Jerusalén un secreto crecía. Joás, el último heredero de David, vivía entre candelabros y pergaminos, protegido por su tía Josaba y el sacerdote Joiada. 6 años, 6 largos años en los que Atalía creyó que había ganado. Pero cada mañana, mientras la reina ofrecía sacrificios a Baal en los altares paganos, el niño aprendía las leyes de Moisés. Cada noche, mientras sus guardias bebían vino robado del tesoro real, Joiada reunía a centuriones leales. La redención se cocinaba en silencio. Yo mismo me pregunto, ¿cómo un sacerdote anciano y una mujer valiente desafiaron a una reina armada hasta los dientes? La respuesta está en la estrategia. Joiada no era cualquier sacerdote, era el esposo de Josaba, hermana del difunto rey Ocosías. Sí, la misma que arriesgó su vida para salvar a Joás. Juntos, tejieron una red de aliados, guardianes del templo, levitas y hasta 5 capitanes del ejército que odiaban a Atalía por profanar su tierra. Pero había un problema. Nadie fuera del templo sabía que Joás estaba vivo. Atalía, mientras tanto, se hundía en su propia arrogancia. Creía que el pueblo la temía demasiado para rebelarse. Desvió fondos del templo para construir altares a Baal. Asesinó a cualquiera que mencionara el nombre de Yahweh. Incluso vestía como una reina fenicia.
no judía, con túnicas púrpuras y collares de serpientes, símbolos de su dios pagano. Pero cometió un error fatal. Subestimó la fe de los que aún guardaban el pacto. Un día, Joiada tomó una decisión audaz. Revelaría la existencia de Joás, pero no con palabras, con una ceremonia. Reunió a los líderes de las tribus en el templo, mostró al niño de 7 años y le recordó la promesa de Dios a David: tu casa y tu reino serán estables para siempre. Los presentes juraron lealtad al pequeño rey. Luego, Joiada repartió las lanzas y escudos que el rey David había consagrado siglos atrás. La revolución comenzaría al amanecer. Imagina la escena. Cientos de levitas rodeando al niño, formando un muro humano, los capitanes apostando hombres en las puertas del templo, y Joás, con una corona demasiado grande para su cabeza, de pie sobre una columna, justo donde Salomón había sido ungido. Todo estaba listo, todo menos Atalía, que esa mañana dormía profundamente en su palacio, ajena al rugido de un pueblo hambriento de justicia. Cuando los gritos de «¡Viva el rey!» resonaron en Jerusalén, la reina corrió al templo, rasgando sus vestidos. Lo que vio la dejó sin aliento. A Joás, con el rollo de la ley en una mano y una espada en la otra, flanqueado por sacerdotes armados. Sus propias palabras, registradas en Dunas Crónicas 23:13, delatan su desesperación. Traición, traición. Pero era demasiado tarde. Joiada no era un hombre de medias tintas. Ordenó que la sacaran del templo y que nadie la siguiera. Atalía murió en la puerta de los caballos, atravesada por las espadas de quienes una vez juraron servirla. Su cuerpo fue pisoteado por los mismos ciudadanos que ella oprimió, y Joás, con solo 7 años, restauró el culto a Yahweh ese mismo día. Pero esta historia no termina con un «y vivieron felices para siempre», porque el mal deja cicatrices. ¿Qué pasó con Joás? ¿Y por qué su reinado años después se corrompió? Esa, querido espectador, es una lección sobre el poder, la influencia y cómo los fantasmas del pasado nunca se van. Pero eso es harina de otro costal. La sangre de Atalía se secó en el polvo, pero su legado de veneno seguía vivo. Joás, el niño rey, gobernaba ahora bajo la sombra de Joiada. Sí, el mismo sacerdote que lo salvó. Durante años, Joiada fue su padre, su consejero y su escudo. Bajo su guía, Joás destruyó los altares de Baal, restauró el templo y devolvió a Judá a la adoración de Yahweh. Parecía un final feliz, pero la historia siempre tiene grietas. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando un héroe envejece? Joiada murió a los 130 años y con él la brújula moral de Joás. El rey, ya adulto, empezó a escuchar a los príncipes de Judá, nobles corruptos que anhelaban el poder que Atalía una vez tuvo. Estos hombres le susurraban: «Tú eres el rey. ¿Por qué obedecer a los sacerdotes? ¿Por qué no tomar el oro del templo para tus ejércitos?» Joás, débil de carácter, cedió y así repitió los errores de su abuela. 2 Crónicas 24, 17, 18 lo dice sin rodeos. Después de la muerte de Joiada, los príncipes de Judá vinieron al rey y se postraron ante él. Entonces el rey les escuchó y abandonaron la casa de Yahweh, el Dios de sus padres, y sirvieron a Pasentosintu, las imágenes de Asera y a los ídolos. ¿Lo entiendes? Joás, el niño salvado de una masacre, traicionó la fe que lo protegió. Y lo peor estaba por llegar. Un día, Zacarías, hijo de Joiada, subió al templo y confrontó al rey. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Yahweh? No prosperaréis, porque habéis abandonado a Yahweh, y él os abandonará a vosotros. Joás, en un arranque de ira, ordenó que lo mataran, en el mismo atrio del templo donde una vez lo escondieron de Atalía. Las últimas palabras de Zacarías fueron proféticas: Dios lo verá y lo demandará. Y así fue.
Un año después, el ejército sirio invadió Judá. Joás, desprovisto de la protección divina, fue derrotado. Herido de gravedad, sus propios sirvientes lo remataron en su cama, igual que él había hecho con su familia años atrás. ¿Ironía? No. Justicia. Pero hay una pregunta que quema. ¿Por qué Joás, testigo del mal de Atalía, repitió sus errores? La respuesta yace en el poder no sanado. Creció entre conspiración y muerte, y nunca entendió el verdadero peso de la corona. Atalía, aunque muerta, le enseñó que el trono se sostiene con fuerza bruta, y Joás, sin joyada, no supo ver otra forma. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántos líderes hoy repiten los crímenes de sus antepasados por no sanar sus heridas? La historia de Joás no es solo un relato bíblico, es un espejo. Pero nuestra historia aún no termina, porque el linaje de David, aunque manchado, siguió adelante. Y de él, siglos después, nacería un niño en un pesebre. Pero esa es otra historia. La historia de Atalía y Joás no es solo un relato de traición y venganza, es una advertencia sobre el precio de la ambición sin límites y el peligro de vivir bajo el peso de un legado envenenado. Atalía quiso borrar el nombre de David, pero al final fue su nombre el que quedó marcado como usurpadora. Joás, salvado para ser rey, terminó corrompido por el mismo poder que lo rescató. ¿Qué nos dice esto? Que la justicia divina no se negocia y que el libre albedrío es un arma de doble filo. Pero hay algo más. Detrás de toda esta sangre hay un hilo de esperanza. Joás, aunque cayó, aseguró la supervivencia de la línea de David. Y de esa línea, siglos después, nacería Jesús, de Nazaret. Así que, en cierto modo, la maldad de Atalía fue usada para un bien mayor. ¿No es fascinante? Hasta los actos más oscuros pueden ser parte de un plan que trasciende nuestra comprensión. Ahora reflexiona, ¿cuántas veces has visto líderes o incluso personas cercanas repetir los errores de quienes los precedieron? La respuesta está en la memoria. Joás creció rodeado de secretos y muerte, pero nadie le enseñó a sanar. Atalía, criada por Jezabel, solo conoció el poder como herramienta de destrucción. Nosotros, en cambio, tenemos una ventaja. Podemos elegir romper las cadenas. Así que, querido espectador, te dejo con esto. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, recuerda a Atalía. Recuerda que el poder sin integridad es una trampa. Y cuando sientas que el pasado te arrastra, piensa en Joás. Él tuvo la oportunidad de ser diferente y la desperdició. Tú puedes elegir otro camino. Pero antes de irte, quiero pedirte algo. Si este video te hizo ver la Biblia con nuevos ojos, suscríbete y activa la campanita. Porque hay miles de historias como esta, llenas de intriga, traición y redención, esperando ser contadas. ¿La de Sansón y Dalila? ¿O la de Jezabel, la madre de Atalía? Dímelo en los comentarios. Tu opinión es la semilla del próximo viaje. Y si crees que alguien necesita escuchar esta lección, compártela. Porque como dice Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Atalía lo perdió todo por su nombre. Nosotros podemos elegir honrar el nuestro. Gracias por acompañarme en esta inmersión al corazón de las Escrituras. Y esto es solo el principio. Hasta la próxima, donde el pasado sigue vivo.